Buenos días, Ismael. ¿Sí me escucha? Muy buenos días, Mili, ¿cómo estamos? Bien, sí lo escucho Bien, bien, perfectamente. perfecto. Bueno, vamos a continuar. Ahorita nada más esperamos que de unos segunditos más que se conecten sus compañeros para poder iniciar. Todavía falta unos pequeños minutos para que den las 10 e iniciemos. Ya está, Lick, mientras me echo un cafecito. Sí, 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 aproveche, aproveche, aproveche. Bueno, jóvenes, vamos a continuar. Estamos precisamente en la unidad 5 que estamos hablando de suspensión del proceso prueba. Ya hablábamos, visto que son los requisitos de la procedencia. Los requisitos de la procedencia, recuerden que para solicitar esta suspensión, primero, deben ser delitos no dolosos, primera regla. Segundo, tanto la víctima y el ofendido estén de acuerdo a solicitud del Ministerio Público hacer la suspensión al procedimiento. Establecer un plan de reparación. Esto es lo más importante, ¿sí? Y estas condiciones de la suspensión se establecen que el juez de control podrá fijar un plazo de suspensión que en ningún caso podrá ser inferior a 6 meses, ni superior a 3 años. Es decir, esta suspensión debe estar de 6 hasta antes de 3 años. En estas características de esta suspensión al procedimiento, ¿sí? El juez podrá emitir una o varias condiciones que debe cumplir el imputado, que son de forma enunciativas, más no limitativas. Comúnmente, este tipo de limitaciones que se le van a fijar al imputado son las siguientes. Primera, debe residir en un lugar determinado. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque debe estar a disposición del juez cuando así sea requerido. Segunda opción, frecuentar o en su caso, dejar de frecuentar determinados lugares o personas. Esto es porque lo hacen en determinado momento, porque a lo mejor está en una rehabilitación dentro del programa en el cual se aplica la suspensión del proceso. Si hablamos de que el accidente fue bajo los influjos del alcohol, entonces lo que se le prohíbe es que deba de asistir a aquellos lugares donde venden bebidas embriagantes. De esa manera se tendrá que hacer esta limitación. Un tercer elemento, en caso de que la persona del imputado sea afecto a drogas o estupefacientes, ¿sí? Y como también mencionábamos, a bebidas alcohólicas, se le va a solicitar que durante el lapso que dure esta suspensión del proceso, que puede ser 6 meses, 1 año, 2 años, deje de consumir esto. En cuanto a los estupefacientes, habría que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los estupefacientes, recuérdense que hay una característica interesante. Si vayas bajo prescripción médica, no podrá hacerlo. Pero sí es necesario que esté una supervisión, vigilancia médica para ver que efectivamente se esté consumiendo la dosis que ha sido recetada por el médico responsable y no exceder de la cantidad. ¿Sí? Otro de los cuales se puede poner como condición es de que esta persona, sabiendo que es afecto a drogas, estupefacientes y bebidas alcohólicas, se solicite su rehabilitación. Y cuando hablamos de rehabilitación es que debe de ir y acudir a alguno de los centros previamente autorizados en la zona donde resida este imputado
y durante el cual deberá de estar cumpliendo con ese proceso de rehabilitación. Supongamos, Juan Pérez, el delito que cometió fue bajo los influjos de drogas. Entonces el juez, en la suspensión del proceso, se decreta por 8 meses. Entonces se le pide al imputado que tenga bien señalar el lugar o el centro donde va a tener su rehabilitación de estupefacientes, de las drogas que consume. Entonces, el imputado debe de proporcionar esta información. ¿Por qué? Porque el juez le va a requerir al responsable de este centro de recuperación que mes con mes le esté informando cómo ha sido la participación de esta persona. Es decir, debe de ir a las sesiones programadas por este centro, debe participar en las actividades y así sucesivamente. Y el responsable de este centro de rehabilitación, mes con mes, deberá de enviarle al juez de control esta información. O en algunos casos, los abogados de los imputados pueden, en sus casos, y acudir ante estos centros, hacer este trámite, solicitar esta constancia y exhibirla al juzgado. De esta manera, se estará cumpliendo con uno de los acuerdos que se pactaron en esta suspensión. Caso contrario, si no lo hiciera el imputado, entonces la suspensión se revocará. ¿Y qué pasa con el revocamiento? Va a pasar que el estado de la carpeta de investigación se vuelva a activar y se siga con la etapa en la cual se quedó. Es decir, que lleguemos hasta la apertura de juicio oral. Entonces, ahí sería lo que está. Y traía como consecuencia, pues, que esta persona finalmente se ha llevado ante el juez de juicio oral y ahí, previa el desahogo de todos los medios de pruebas que las partes hayan exhibido en la carpeta de investigación, esperar la sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria. Bueno, otra de las medidas que puede aplicar el juez es que el imputado preste algún servicio social en favor del Estado o en instituciones de beneficencia pública. Podemos tener gente capacitada, gente profesionista, que vale la pena su participación en estos lugares, porque va a otorgar un beneficio a la sociedad. Caso contrario, sí. Si tenemos una persona, también es otra medida que se puede tomar, Si tenemos una persona que no tiene ninguna profesión, arte u oficio, y desafortunadamente por estas circunstancias cometió el delito X, que hoy se está en suspensión, entonces el juez le puede solicitar e imponer en determinado momento que el imputado aprenda ya sea una profesión, algún oficio o continuar con algunos cursos de capacitación. Ahí sí, el juez podrá determinar, el juez de control, a qué lugares debe de acudir o ante qué instituciones. De hecho, nosotros tenemos en el estado de Puebla instituciones que colaboran activamente en materia penal, ¿sí? En esta forma de poder apoyar a estas personas que de una o de otra manera han infringido la ley. Caso particular, y como ejemplo les puedo citar que aquellos que están compurgando una sentencia en el Centro de Readaptación Social de San Miguel, se encuentra el Instituto Tecnológico de Monterrey, ¿sí? Con becas a nivel de preparatoria o licenciatura o bachiller, de maestría también. Y también tenemos al IEDEP, Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. Últimamente sabía que también se había incorporado la UPEP. O sea, son instituciones serias de nivel de bachiller,
de licenciatura que otorgan a las personas que están, les comentaba yo, compurgando una sentencia, a cursar una licenciatura. Entonces, esto también es parte de lo que se maneja. Y ahí tenemos este aspecto, que precisamente el juez puede en determinado momento ordenar que a esta persona, el imputado, durante el lapso que dure la suspensión, deba de cumplir con esta finalidad. ¿Cuál es el fin de esto? Podríamos nosotros determinar que al terminar su suspensión sea una persona productiva. Recuerden que con esta suspensión no se generan los antecedentes no penales. Es algo interesante. Otra de las condicionantes que se pueden aplicar en determinado momento es que si la persona tiene algún problema médico o psicológico que el cual dio origen a la conducta delictiva, entonces el juez de control ordenará que el imputado se someta a un tratamiento, ¿sí? El cual lo hará en aquellas instituciones públicas que cuente el Estado. Caso per se, bajo las mismas condiciones. Estas instituciones deberán, ¿sí?, de estar informando mes con mes el avance de este imputado. ¿Cómo va? Bueno, esas son algunas de las cuestiones que se manejan. Podemos mencionar otra condición que se le puede poner a la suspensión, en que debe de buscar un trabajo o un empleo. Si es que no lo tenía, adquirirlo también es importante. Para eso el juez de control le fijará un plazo en el cual este debe de cumplir el imputado. Es importante también que en caso de que si no fuera posible un trabajo o un empleo, entonces podría determinar un oficio, algún arte, ¿sí? Esto es con la finalidad de que él mismo se provea de sus propios medios de subsistencia y también le sirva de importancia en caso de la reparación del daño, que haya que hacer un pago económico, tenga los recursos económicos y poderlos realizar acá. Otro de los medios que se establece como condiciones para cumplir esta suspensión condicional, podemos encontrarnos a una vigilancia que determine el juez. Cuando hablamos de vigilancia, ¿a qué nos referimos? Bueno, se le podría en determinado momento poner un brazalete, ya sea en el tobillo del pie, o un brazalete a nivel de la muñeca, de alguna manera. Otro de los casos que comúnmente se manejan es que se le requiera al imputado que cada 15 días acuda al juzgado a firmar un libro de control, ¿sí? Y de esa manera esté. Otro es que en caso de que se le haya decretado su lugar de residencia, ¿sí?, deba ser supervisado que efectivamente se encuentra en dicho lugar. Sin perder de vista que también él tiene la obligación de que si sale a trabajar, el trayecto en la salida de trabajo y regresar a su casa. Es durante ese lapso mantenerse en lo más restringido en ciertas actividades para que no en algún momento caiga en el incumplimiento de la misma. Finalmente, algo que por lógica se les aplica a todos es que no deben de portar armas. Si por algunas circunstancias el hecho delictivo se realizó mediante la conducción de un vehículo automotor, durante este lapso que dure la suspensión, se le prohibirá la conducción de este tipo de vehículos. De cualquiera, ¿eh? Cuando hablo de vehículos, me estoy refiriendo a automóviles, camionetas, transporte de carga particular o mercantil y motocicletas. Al fin y al cabo son vehículos. Debemos entender como vehículos, entonces hay que tomar en consideración. Si te resulta ser que la persona, el imputado,
es empresario o tiene una actividad económicamente muy alta que le permite de buenos ingresos y cuenta con pasaporte, ¿sí? Deberá dejar el pasaporte al resguardo del juez de control para evitar de esa manera viajar al extranjero. Caso contrario, si su capacidad económica no es muy alta, entonces es menos probable que esta persona pueda viajar. También, en caso particular, si este imputado tiene una obligación de dar alimentos, es importantísimo que no deje o suspenda su obligación de deudor alimentario. Porque de lo contrario, se dejará sin efecto esta suspensión y se reiniciará nuevamente en la etapa que se había quedado. Esas son las condiciones que puede fijar el juez. Cabe mencionar que podrá fijar algunas otras. Hola. Dígame usted. ¿Sí? No, ya no se veía, es que me cayó. Me Ajá. estrelló. Bueno, Ok, Miguel. Bueno, entonces podemos establecer estas y podemos fijar algunas otras, que es ¿dónde? precisamente con la finalidad de que No se lo compré. procure El chato me lograr pasa. una, Estaba madreando. No, una, es para. una efectiva No, tutela con el de los poncho, derechos de la víctima. con el poncho, le di mis tacos, los tacos naranjas que tenía. Es que ya estaba para el perro. Que Miguel. Bueno, cabe mencionar que estas condiciones las fija el juez de control, ¿sí? Pero estas condiciones también no son totalmente, ¿cómo se puede decir?, impuestas por el juez de control, sino que también debemos tomar en consideración la disposición del imputado, ¿sí? Previa una evaluación y también la consideración del Ministerio Público y la víctima y el ofendido. ¿Qué quiero decir? Si dijéramos, ¿sabes qué? Habrá que imponerle alguna otra condición de las que están establecidas. Déjeme, tengo un chat. Ok. Entonces, eso es, esto es lo común que puede suceder. ¿Sí? Entonces, una de las cuestiones que debemos tomar en consideración es que aquí es importante que el Ministerio Público pueda solicitar alguna de estas condicionantes, la víctima, el ofendido, el asesor jurídico, dentro de esta audiencia pueden solicitarlo. Pero también el imputado y su defensa pueden estar o no de acuerdo con alguna de estas impuestas. Precisamente, acuérdense que el sistema de este enjuiciamiento está el principio de contradicción. Y recuerden que el principio de contradicción radica en esencial en que no pueden estar de acuerdo todos al 100%, sino que alguien puede estar en desacuerdo y debe de opinar. Y debe hacer valer su argumentación respectiva. Por ejemplo, si por ejemplo el asesor jurídico solicitara que se le pusiera una limitante al imputado a viajar al extranjero, y la defensa del imputado puede alegar, señor juez, es innecesario e irrelevante esta condicionante, puesto que mi defendido no cuenta ni siquiera con pasaporte. Y además no cuenta con los medios económicos para poder viajar hacia el extranjero. Entonces sería innecesario poner este tipo de condición. Así podríamos encontrar algunos otros tipos de situaciones que nosotros consideremos pertinentes o oportunos, porque eso es importantísimo, que al fin y al cabo estas condicionantes se van a fijar por el juez a solicitud del imputado, la víctima, el asesor jurídico.
y con la participación del imputado y la defensa para ver si están de acuerdo o no en alguna de estas. Cabe aclarar que estas medidas que se imponen no necesitan ser permanentes durante todo el lapso que dure esta situación de la suspensión, porque pueden ir modificándose con el transcurso del tiempo cuando las circunstancias vayan cambiando. Oiga, pero sí pueden hacerle la observación, ¿no? Que no puede dejar el país aunque no tenga el recurso, ¿no? Sí, se pueden ir como ilegales y pasan y ya sí, sí. De hecho, la observación se puede hacer, usted lo acaba de decir muy bien. Se le hace, pero bueno, es que en México también tenemos el otro gran problema, el que sean de esta manera, personas que puedan irse de ilegales, ya sea a Estados Unidos a la frontera sur. Por eso una de las características que se pide, si se tiene el temor fundado por parte de la víctima, el agraviado, ¿sí? O el ofendido, o a través de su asesor jurídico, podrán solicitar entonces que esta persona cada 8 días firme un libro de control, ¿sí? Entonces tendrá que acudir cada 8 días a firmar y no cada 15 días, como se establezca. Ahora, otro caso particular, ¿qué pasaría si estamos hablando de un profesionista? Porque acuérdense que en los accidentes de cualquier naturaleza, cualquier persona está expensa a esta situación. Y estamos hablando de un profesionista, digamos un médico, que desafortunadamente chocó, lesionó y todo lo demás. Pues tiene su residencia en un hospital, tiene su base y todo lo demás. Pues es una persona que no va a salir y no va a dejar de perder su trabajo. Ya que se acogió a este beneficio, pues deberá de cumplir, ¿sí? Eso sí tendría que hacer. Lo que sí se le aplicaría es que si tiene su vehículo, se le prohíba por antes el lapso manejar. Entonces, otra de las cosas que podría hacer también en su determinado momento, si fue porque no tenía la experiencia para conducir vehículos automotores, que es lo que está sucediendo últimamente, que he estado viendo mucho en las calles, que a veces hay gente que no van a las clases de manejo o previamente algún familiar, amigo, conocido, más o menos le enseñó a manejar para que condujera. Hoy algunos agarran el coche y se avientan con el coche, o sea, avientan el carro, por decirlo así. Entonces, si se guarda esa situación, entonces tendrá que cumplir también con una rehabilitación que tiene que ir a una escuela donde le enseñen a conducir, a manejar. Y de esta manera, una vez aprobado el curso de manejo, pues entonces ya podrá conducir nuevamente un vehículo. Son situaciones que se imponen. De ahí la importancia de que el imputado deba de cumplir con todas y cada una de estas condiciones de suspensión al proceso, porque de lo contrario, si por algunas circunstancias no cumpliere, se podría revocar esta suspensión y dar continuidad con la carpeta de investigación, que acuérdense que nosotros podríamos estar en la etapa de investigación ya formalizada o complementaria, o podríamos estar en la etapa intermedia, ¿sí? Entonces, continuarse e irse hasta la audiencia de juicio. Pero cabe también hacer una cosa importante, jóvenes. Si por algunas circunstancias esta persona se llegase a enfermar y su condición de salud no le permitiera acudir a estos lugares para donde tenga que hacer su cumplimiento que fue indicado, es necesario y es importante que la defensa se lo haga saber al juez de control. Pero deberá de acompañar el documento correspondiente que acredite la causa, la razón o la circunstancia por la cual no le ha sido posible acudir a un, por ejemplo, si hablamos de un centro de capacitación, si hablábamos de un centro de rehabilitación y así sucesivamente, ¿cuál sería una de las causas? Pues que se haya enfermado de salud y haya sido muy delicado y lo cual no le permita poder salir, esté postrado en la cama. Entonces, serían esas situaciones. Por ejemplo, si resulta ser que donde trabaja, en su empleo, le exigen que tenga que viajar y tenga que viajar a otro estado, entonces tendrá que solicitarle al juez de control que le permita poder, por única ocasión, poder salir del estado o salir del lugar donde se determinó su hábitat
para que pueda cumplir con su actividad, que eso también es importantísimo. Entonces, son situaciones en particular en las cuales las personas pueden estar en este orden de ideas, pero es necesario que cuando suceda esto, la defensa, porque eso es lo que tiene que hacer la defensa, informarle al juez de control, por escrito de preferencia y con el documento que acompañe esta situación para demostrar de manera fehaciente cuál será la situación por la cual no le podrá ser posible cumplir por esa ocasión con esta situación. De esta manera, el imputado no incurriría en el no compromiso de las obligaciones pactadas. Porque de lo contrario, si no se le avisa al juez de control, si se omite esta situación, incurriría en una desobediencia y se revocaría la suspensión. Eso es lo que se debe de tomar mucho en consideración. Por eso, jóvenes, es importante. En caso de que alguna de estas condiciones durante la suspensión no se pueda seguir cumpliendo por algunos factores externos, por ejemplo, ¿qué pasaría si estuviéramos en el estado de Tabasco? Recuerden la inundación que sucedió en 3 lugares. Hipotéticamente estemos en Tabasco y resulta ser que tenemos a nuestro cliente en esta suspensión condicional y resulta ser que donde tenga que trabajar o donde tiene que ir a la capacitación o donde tenga que ir a los centros de rehabilitación se encuentran inundados. Ese se llama un caso fortuito. Ante esta situación de este caso fortuito por parte, no de la naturaleza, finalmente recuerden que la inundación en Tabasco, en la zona baja, que se inundó, fue por la apertura de la presa de Tabasco y fue directamente por órdenes del Ejecutivo. Entonces ahí lo que sí es fenómeno natural, lo que provocó es que la presa se haya llenado de agua y probablemente iba a rebasar los límites establecidos, o sea, siempre tienen un nivel donde ya no pueden aguantar más la presa y el efecto de que no se colapse la presa, tienen forzosamente que abrir. Y al abrir las puertas de la presa, ¿sí?, provocaron la inundación y provocaron esta situación en estos lugares. Entonces ahí, pero de todos modos, ahí estamos ante un caso fortuito. Y ese caso fortuito, ¿sí?, es ajeno a la voluntad del imputado. Bajo estas circunstancias, no está en su voluntad en no cumplir con lo que determinó el juez. Otro ejemplo, y puede suceder, chicos, que resulta ser que tiene que esta persona acudir a un centro de rehabilitación y acude todos los días sábados, por decirlo así, en un horario X. Pues, como tenemos una flamante 28 de octubre, que es un grupo muy fuerte, o una antorcha campesina, resulta ser que ese día, sábado, en el horario en que tiene que cubrir él, pues Antorcha Campesina o la 28 de octubre ocuparon ese lugar y cerraron todos los vías de acceso. Y no se podía llegar a este lugar. Bajo estas circunstancias, entonces también es una situación, sí, de un caso fortuito. Porque entonces no es que él no haya querido no cumplir. Las circunstancias se presentaron, pero tenemos que hacerle del conocimiento al juez. Esta es la parte importante. Si nosotros mantenemos una comunicación estrecha con el juez de control en aquellos casos en los cuales el imputado no pueda acudir a cumplir con lo pactado y no está en sus manos ese incumplimiento, entonces tenemos que hacerlo saber a la autoridad para que él tenga conocimiento de esto y no vaya a revocar esta suspensión. Esto es lo más importante. Porque precisamente aquí hablan en algunas cosas. El juez en determinado momento, al suspender el proceso, podrá, ¿sí?, rechazar la solicitud o aprobar el plan de reparación propuesto. El juez tiene la facultad de modificar dentro de esta audiencia esta solicitud
o el plan de reparación, o podrán, en cada momento, podrán también modificar algunas de las condiciones que se han fijado. Eso es importantísimo. Ahora, algo que no debemos de perder de vista. Cuando nosotros hablamos de que el imputado va a acudir a algún centro de rehabilitación, que es lo más práctico que se habla en estos casos, estas constancias que expidan estos centros de rehabilitación o toda esta información que se genere durante el periodo de suspensión, en caso de que el imputado no haya cumplido y se le haya revocado la suspensión, toda esta documentación que obre en esta fase no podrá ser utilizado como medios de prueba en el juicio. ¿Por qué razón o circunstancia? Porque es para proteger precisamente. Recuérdense que hay una cuestión interesante. Esto que se hace en la suspensión está fuera ya del proceso judicial. Es decir, ya no se sigue con la continuación de que tenemos que estar en un suspenso. Entonces, todo lo que se aporte, lo que se reúna o lo que suceda durante esta suspensión, más que nada son los informes que deben de rendir estos centros de rehabilitaciones, estos lugares donde atienden, o sea, toda esa cuestión son cosas totalmente ajenas al hecho delictivo que se investigó en su momento y en que en su momento se suspendió. Por tal razón, esto no puede formar parte, ¿sí?, de caso de continuar con la investigación, irnos a la audiencia de juicio. Eso es importantísimo. Hay que tomar en consideración que en esta etapa, cuando se suspende el proceso, se establece que el Ministerio Público tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para evitar la pérdida, destrucción o ineficacia de los registros y medios de prueba conocidos y los que soliciten los sujetos que intervienen en el proceso durante el lapso que dure la suspensión. ¿Qué pasaría si estamos a una persona y le ponen esta suspensión no de 6 meses? Se le pone 1 año, 8 meses, 15 días. Bueno, durante este lapso es responsabilidad del Ministerio Público tener bajo su resguardo y cuidado toda esta información que formó parte de la carpeta de investigación. Si bien llegado el plazo de 1 año, 8 meses, 15 días y el imputado cumplió con todas y cada una de las condiciones que le fueron fijadas, así como se rehabilitó y todo lo demás, entonces pues ya se dejará como el asunto totalmente concluido y se ordenará su archivo como un asunto totalmente concluido. Y entonces ahí sí ya la responsabilidad del Ministerio Público deja de existir para él en conservar esto. Esto es importantísimo. Ahora, ¿se puede revocar estos medios de control, esta suspensión? Recuerden que les dije que sí. Y precisamente esa es la característica. Una de las formas a través de las cuales se puede revocar esta suspensión es que el imputado, y aquí le decía yo que es lo más importante, que el imputado dejare de cumplir injustificadamente alguna o varias de las condiciones impuestas. ¿Sí? Ese es en el primer caso, de las que ya habíamos mencionado anteriormente. ¿Sí? Es si por algunas circunstancias decide él ya no acudir por su propia voluntad a estos lugares que se le habían impuesto y que debía de cumplir, entonces ya es responsable de él. Y entonces, ¿qué quiere decir? No quiere cumplir con lo pactado y entonces se revoca y nos vamos a juicio. Entonces, todo el tiempo que haya durado eso, que durante la suspensión, pues es un tiempo perdido y en perjuicio del imputado, no en perjuicio de otra persona más, que es directamente. Caso contrario,
Acuérdate que también hablamos de la reparación del daño, el plan de la reparación del daño. Si este plan de la reparación del daño se había fijado en parcialidades, entonces, si por algunas circunstancias también de manera injustificada, ¿cuál es el término? Es injustificado. Si de manera injustificada dejara de cumplir con más de una de estos pagos reparatorios en la fecha establecida, entonces no, es su voluntad expresa, por decirlo así, en no continuar. Bajo estas circunstancias, entonces, ¿qué va a pasar? Pues el juez de control revocará todo lo anterior, la suspensión, ordenará que se siga con la etapa en la que se había quedado hasta la apertura de juicio y ya está en el tribunal de enjuiciamiento. Y ahí, pues, el tribunal de enjuiciamiento, en determinado momento, dictará su sentencia correspondiente. Eso es lo importante que tenemos que tomar en consideración. Ahora, también, para que esta revocación se lleve a cabo, es importante que el juez de control, previa petición del Ministerio Público o de la víctima de lo ofendido, convocará a una audiencia en la cual se va a debatir, en la cual debe estar presente también el imputado y su defensa, sobre esta revocación de la suspensión condicional del proceso, en el cual se va a resolver de manera inmediata. Eso también. ¿Por qué se tiene que hacer mediante una audiencia la revocación de esto? Por una sencilla razón. Acuérdese que estamos en un debido proceso. En esta situación, la víctima y el imputado tiene que participar en todas las audiencias que fije el juez y debe de ser oído y escuchado. Porque caso contrario de no hacer así, entonces le estaría violando sus derechos procesales y esto dará origen a un juicio de amparo. Entonces, por esa razón, no se debe de hacer esta situación. En casos muy esporádicos y por algunas circunstancias a consideración del juez, podrá en determinado momento ampliar el plazo de la suspensión, ¿sí? Y la ley fija un plazo hasta por 2 años más, dadas las circunstancias, las características que este asunto tan complejo haya generado esta ampliación. Si nosotros hablamos en un principio que esta suspensión condicional tiene un parámetro mínimo menor, no debe ser menor a 6 meses ni mayor a 3 años. Sin embargo, también la ley faculta al juez de control que podrá ampliar por una sola vez, ¿sí? Y habla por una sola vez nada más, hasta 2 años. Si se le impuso 1 año, 8 meses, 15 días, ¿sí? Entonces le podría ampliar un término más de 2 años. Entonces estaríamos hablando que serían 3 años, 8 meses, 15 días. Entonces dirían, oye, pero ya se salió del plazo que marcaba de 3 años. No, porque el juez le faculta la propia ley para poder hacer esta ampliación, cuando así lo considere necesario. Si por algunas circunstancias la víctima o el ofendido hubiese recibido ya el pago del plan de reparación durante el lapso que dure la suspensión del proceso y posteriormente por causa imputable al imputado esta fuera revocada porque dejó de cumplir el imputado con las condiciones, algunas de las condiciones fijadas y pactadas, ¿qué pasaría con ese recurso económico?
¿eh? La ley establece lo siguiente: no podrá ser devuelto al imputado este pago. Lo que podrá hacerse, ¿sí?, es que este pago que ya se hizo deberá ser tomado en consideración para el caso de la indemnización por daños y perjuicios que correspondan a la víctima o al ofendido y que hayan sido previamente dictadas en una sentencia judicial. Por ejemplo, si resulta ser que en el plan de reparación de daños, el imputado y la víctima acordaran recibir este último una cantidad de 20,000 pesos y ya recibió este recurso y posteriormente es revocado, esa suspensión se va a juicio y en la sentencia que emite el Tribunal de Enjuiciamiento se le exige y se le condena al sentenciado, porque es sentenciado, al pago de 35,000 pesos por reparación de daño, más el interés que se genere a razón de ciertos múltiplos que se establezcan hasta su total cumplimiento. Bueno, de los 20,000 pesos que ya recibió, ya nada más le restaría, ¿cuánto? 10,000 pesos más sus intereses que se sigan denegando hasta su cumplimiento. Podría ser fijado. Y en estas condiciones ya nada más pagaría esta diferencia. ¿Sí? No es obligación de la víctima y el ofendido regresar este pago que ya había recibido, porque finalmente el que incumplió es el imputado y no la víctima. Hay que tomar en consideración otro aspecto que puede hacer chicos, ¿eh? Hay gente que desafortunadamente su actividad primordial es delinquir. O sea, ¿qué quiere decir con delinquir? Ha cometido varios delitos y resulta ser que en un delito, ¿sí?, estaba privada de su libertad, estaba conculcando una pena, ¿sí? Y resulta ser que a la par estaba otro delito en el cual se aplica la suspensión condicional al procedimiento. Resulta ser que en el delito en el cual estaba privada de su libertad, esta persona termina y cumple con su pena y se le ordena su libertad. Pero resulta ser, como tiene el caso de suspensión al procedimiento por otro hecho delictivo en el cual incurrió, y si resulta ser que alguna de sus condicionantes está estableciendo una prisión domiciliaria, tendrá que cumplirse con esa prisión domiciliaria. Es decir, una cosa es el que haya cumplido con una pena ya impuesta con anterioridad y otra cosa es la de suspensión a este procedimiento. Eso es lo que tenemos que tener. O sea, para tal efecto, no se podrá decir que se suspendan estas situaciones, sino se deben de cumplir con lo establecido. Caso contrario, si el imputado estuviera gozando de su libertad porque el delito así no lo admitió prisión preventiva y estamos precisamente con la suspensión de este proceso, se condenará vigente esta situación de que goce su libertad durante el lapso que haya sido concedido y otorgado, mientras sigue concurriendo el lapso de esta suspensión al procedimiento. Precisamente una vez cumplido con la suspensión del procedimiento con el plazo establecido por el juez de control, mediante resolución judicial, el juez de control decretará que se ha cumplido con todo y cada uno de los que se ha pactado en esta suspensión y por lo cual
se extingue la responsabilidad de este asunto y dejando en total libertad al imputado. Esto es algo común que puede suceder. Muchas veces dirían, bueno, ¿qué pasa durante el lapso que se da esta suspensión condicional? En los delitos por el cual fue acusado, ¿sí? Y es responsable el imputado, ¿operará la prescripción? Acuérdense que es la prescripción, ¿sí? En términos de ley y bajo estas condiciones no opera. Eso es importante. Acuérdense que hablamos de suspensión. Cuando se maneja el término suspensión, suspende. Y por consiguiente también suspende la prescripción del delito. Entonces deben entender esta parte. Si en caso de que el imputado, sí, por algunas circunstancias, se le fuera revocado por el incumplimiento del mismo, y resulta ser por el transcurso que ha llevado durante este lapso el delito ya debió de haber prescrito, en este caso no aplicará lo anterior, porque estaba en una etapa de suspensión. Al estar en suspensión, el tiempo no corre, se para. Entonces, esto es importantísimo que tomen en consideración. Finalmente, y para cerrar este aspecto, es necesario tomar en consideración que es responsabilidad del Ministerio Público, ¿sí? Y esto es importantísimo, que debe de consultar en su base de datos si el imputado anteriormente no haya sido o no haya obtenido un beneficio similar por un delito anterior al que se le imputa por una suspensión condicional. Porque la ley es clara y la ley exige en determinado momento que esta suspensión condicional debe ser solicitado por el imputado y por su defensa cuando éste no contare previamente por algún delito X que se haya acogido a este beneficio de esta suspensión o algún otro mecanismo de solución alterna. Eso es necesario. ¿Por qué? Porque si no estaríamos generando una mala conducta en los imputados y que dicen, este tipo de delito como no es muy grave, me puedo ir a la reparación del daño, me puedo hacer esto y me pueden hacer suspensión y me acojo y no soy juzgado, no genero antecedentes y una y otra vez, una tercera vez, una cuarta vez, no. Eso es importante. Tenemos que revisar este aspecto. De ahí la importancia que no pueda ser reiterativo, porque de lo contrario generaríamos una cuestión. Ahora, hay una resolución. Contra esta resolución, la pregunta es, ¿habrá algún medio de recurso que se tenga que hacer valer por las partes? Sí. Recuerden que su código penal, sí, habla en el título 12º de los recursos. Y entonces aquí habla qué tipos de recursos establece esta situación. Y perfectamente nos habla que pueden haber el recurso de revocación y el de apelación. Son todos los recursos que consideran su código. Estos recursos tienen que hacerse valer en tiempo y forma que la ley establece.
Entonces tendríamos que ver cada uno de ellos para ver el alcance del mismo y cuál es el que procede. Por ejemplo, el recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que intervenga la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite. No se resuelvan sin sustanciación. El objeto del recurso será el mismo órgano judicial que dictó la resolución impugnada y examine. Es decir, si interpongo el recurso de revocación, ¿quién lo va a conocer y quién lo va a resolver? El mismo juez de control, si estamos hablando del que fue que interpuso, se le interpone esta situación. Él va a conocer de esta cuestión. Entonces, nosotros tenemos que establecen los plazos, la forma bajo los cuales tenemos que manejar. Y entonces, eso es lo que tenemos que nosotros manejar. Y en el caso que estamos en particular hablando de la que suspensión o condicionar proceso, ¿qué tipo de recurso es el que tenemos que hacer valer nosotros? Va a ser el recurso de apelación. Para lo cual, si ustedes se remiten al artículo 467 de nuestro código, ¿sí? En su fracción octava, se establece las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional al proceso. Y entonces, el recurso que interponemos es el de apelación. Y ahí tendríamos que establecer los términos y condiciones bajo los cuales se tenga que hacer lo anterior. Esta es la manera con la cual yo cierro esta etapa que hablamos de la suspensión del proceso de prueba. Y por eso es innecesario que tomemos en consideración los siguientes aspectos, jóvenes. ¿Sí? ¿Cuáles son los siguientes aspectos? Que si por algunas circunstancias ustedes como defensa de su imputado y el delito lo permite y las circunstancias son así exclusivas, se puede ir a la suspensión al procedimiento, platiquen bien con su cliente, háganle saber de este beneficio que le otorga la ley, pero también háganle el conocimiento cuáles son las condiciones que le exigen para su cumplimiento, es decir, señalarle las ventajas y desventajas. Y bajo su responsabilidad de él va a recaer, esto es importantísimo, porque muchas veces le echan a que el abogado es el que no hizo bien su trabajo y todo lo demás, no. Si él incumple con alguna de estas circunstancias, condiciones que se hayan fijado y él mismo se haya comprometido, entonces esto podría dejar sin efecto esto de la suspensión y continuar con el juicio, y eso ya no es responsabilidad de ustedes. Esto ya es responsabilidad precisamente de su cliente, y bajo lo cual lo que suceda ya no es cosa de ustedes. Esto es lo que tienen ustedes que tomar en consideración. Bueno, jóvenes, estamos, son las que... 10:55. Sí, ya estamos con 5 minutos para terminar sesión. Bueno, jóvenes, con esto yo cierro esta parte de lo que estamos hablando de la unidad 5, suspensión del proceso de prueba. Voy con el juicio abreviado. ¿Sí? Yo les pido de favor que precisamente en el juicio abreviado ya viene en su código nacional, que lo lean y me hagan un pequeño resumen y me lo envíen a mi correo electrónico para que podamos ver, y yo les envío unos, ¿cómo se llama? Espero que me manden una sentencia, porque yo lo pedí, de sentencia de juicio abreviado, ¿sí? Para compartirlo con ustedes, lo tengan y lo revisen. Entonces, les vamos muy bien, porque hoy estamos a 3 semanas de cerrar nuestro semestre, nuestro cuatrimestre de esta materia, y entonces estamos perfectamente. Cuando hablen del procedimiento abreviado, tendrán que repetirse el artículo 201. Ahí en el 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habla precisamente del procedimiento abreviado, ahí inicia todas las características que tiene, y se los envío, chicos. Espero que en esta semana me envíen esta sentencia y se los pueda yo compartir por este medio para que lo tengan ustedes y lo puedan revisar. Pero de todos modos,
a darle lectura al 201 hasta el 207 para poder establecer qué es el procedimiento abreviado y de esta forma ustedes tengan ya un conocimiento más amplio y veamos esta parte. ¿Alguna duda, jóvenes? Profesor, entonces nada más la tarea sería hacer un resumen del 201 al 207 para saber qué es un Procedimiento abreviado. abreviado. Es correcto, nada más. Es la actividad que tienen este fin de semana para que lo hagan, para que ya el próximo sábado que veamos estemos estemos en sintonía y sepamos de lo que estamos hablando. Sí, chicos, entonces esta es la manera como vamos a trabajar. De todos modos, les voy a enviar, espero que en esta semana me envíen esa sentencia que les pedí, les digo, a esta persona para que me lo puedan enviar y ya una vez que lo tenga, se los envío a ustedes. Por eso les digo. Entendido, profesor. Muchas ¿Lo gracias. mandamos a tu correo? Sí, por favor, mándemelo a mi correo. Sí, mándemelo a mi correo. Háganlo por Word y me lo mandan. Una cuartilla, 2 cuartillas, lo que ustedes consideren, no hay ningún problema. Yo diría de una en adelante. O sea, lo que ustedes quieran agregar, una cuartilla estaría bien, 2 cuartillas está bien. ¿Habrá Adelante. algún problema si lo hago a mano, profesor? No hay ningún problema. Hazlo a mano si quieres. Es por email, ¿verdad? Perdón, es por email. ¿Está bien? No, sin problema. Sí, háganlo por email, me lo mandan. Ok, Sí, por correo. entendido, profesor. Alex, Muchas gracias. Hasta luego. hasta luego, nos estamos viendo. Excelente fin de Bye. semana. Hasta Gracias, luego. igualmente. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bye. Bye, Luis. Hasta luego, jóvenes.